Hola amigos del ajedrez, vamos a estudiar hoy 15 métodos de estudio, resolver ejercicios de tácticas u otros. Resolver es uno de los métodos de estudios esenciales. Difícilmente existe una mejor manera de practicar habilidades específicas para la toma de decisiones que abordando acertijos y ejercicios temáticos. Este método también nos mantiene mentalmente alerta y satisface nuestra curiosidad natural por encontrar una solución a una pregunta desafiante. Como ya se ha escrito mucho sobre este método, me limitaré a algunos consejos prácticos que pueden resultarle útiles en sus sesiones de resolución. Consejo 1. Resolver todo tipo de acertijos. El tipo de acertijos más popular que la gente generalmente resuelve es el táctico. Si bien la visión táctica y el cálculo de variaciones o variantes forzadas son extremadamente importantes, no pueden ayudarnos a resolver todos los problemas a los que nos enfrentamos en un juego real. Así, no se debe pasar por alto la importancia de resolver ejercicios que apunten a otras habilidades y áreas, como el juego posicional, el pensamiento profiláctico, la táctica de finales, etc. Hoy en día no debería ser demasiado difícil encontrar recursos en línea o libros especializados que permitan que pruebes tu habilidad para resolver en varias áreas. Incluso la mayoría de los libros de ajedrez no tácticos contienen secciones de póngase a prueba o juega usted, o usted juega, según el autor. Los diagramas de ajedrez están literalmente en todas partes. Consejo 2. Resuelve acertijos desafiantes para salir de tu zona de confort. Por supuesto, también hay algo que decir sobre la calidad de dicho trabajo. Lo ideal es lograr un equilibrio entre resolver acertijos que no sean ni demasiado fáciles ni demasiado difíciles para ti. Una tasa de éxito del 75% en la resolución de acertijos es una cifra aproximada que indicará si ese tipo de rompecabezas es desafiante, consistentemente menos del 75% o no, sólidamente más del 75%. En algunos casos, no te importa si los acertijos son relativamente fáciles. Por ejemplo, cuando haces series de calentamiento o resuelves ejercicios con el objetivo de practicar un patrón determinado. Por otro lado, si tu objetivo es resolver acertijos para mejorar una habilidad, como la visualización o detectar los recursos del oponente, tarde o temprano tendrás que enfrentarte a acertijos, muchos de ellos desafiantes. Este era el consejo número 2. Resuelve acertijos desafiantes para salir de tu zona de confort. O sea, que no ser vago en ese sentido. Consejo 3. Registre sus soluciones. Un consejo común y acertado de los autores de libros de acertijos modernos es registrar sus soluciones a los acertijos. Esta práctica te hace responsable porque es fácil decirte a ti mismo cosas como, lo habría visto de todos modos si fuera un juego real, o no importa si el orden de los movimientos es diferente, vi la idea correcta. Cuando pierdes un movimiento importante en tus cálculos, si tienes tu solución escrita, no puedes engañarte de esa manera. Consejo 4. Establece un límite de tiempo para desafiarte a ti mismo. Finalmente, puedes agregar otra capa de desafío a la resolución de acertijos estableciendo una restricción de tiempo. Puedes cronometrar cualquier acertijo que intentes resolver, pero también puedes utilizar tecnología moderna. Muchas aplicaciones fueron creadas con ese fin.
Por ejemplo, los entrenadores de táctica en los sitios web de ajedrez más populares recompensan las respuestas correctas más rápidas con sus puntos de calificación, mientras que Puzzle Rush de Chess.com lo somete a una severa presión de tiempo en cada rompecabezas. Resolver acertijos con limitaciones de tiempo le da a su estudio un valor más práctico, ya que a menudo también nos enfrentamos a un tiempo limitado para tomar una decisión importante en un juego de torneo. Solo tenga en cuenta que la prioridad siempre debe ser utilizar la técnica de resolución adecuada en lugar de apresurarse a resolver el problema. Estudiemos un ejemplo al respecto. Ejemplo de anotación de análisis realizado. Ponga esta posición en su tablero y realice el análisis de la misma. Este es un ejemplo de cómo se pueden anotar las jugadas que hemos realizado o analizado en determinada posición que estemos entrenando. Nos permitirá, por supuesto, compararlos con lo que nos muestre el ordenador posteriormente. Recuerde que este ejercicio debe hacerlo primero personalmente y después la comparación con el módulo. En esta posición juegan las blancas. Esta podría ser una muestra posible de sus anotaciones, donde analizó la posición que tiene usted ahí en el tablero y anotando los movimientos tal y como lo hemos descrito aquí. Pero para no reproducir todo esto, toda esta jugada, usted tendrá de esta forma una idea concreta de cómo realizar este análisis en su anotación, en su libreta o donde usted estime conveniente, para posteriormente compararla con el ordenador, que nos da, digamos, otra solución, como veremos a continuación. La siguiente continuación podría ser una posible variante que analizó superficialmente, pero que no continuó. Posteriormente, con el ordenador se comprobó que era una línea más fuerte y correcta, 38 caballo F5. De esta forma, usted sencillamente puede hacer una comparación entre lo que anotó en su libreta, sus análisis, etc., y posteriormente comparar lo que dice el ordenador respecto a la mejor continuación, como le estamos mostrando a continuación en estas líneas que usted está observando en este momento. Conseguimos la misma posición final que buscaba con torre A8 como error caballo B8 y caballo F5. Sin embargo, una posición final correcta con un orden de movimiento incorrecto no significa que hayas resuelto el rompecabezas correctamente ni que merezcas crédito parcial. Es simplemente una solución equivocada debido a un cálculo descuidado. Es más fácil responsabilizarse en esas áreas grises si pone sus soluciones por escrito. Seguramente que estos análisis no se correspondan con los que realizó, pero es una muestra de cómo trabajar con ellos. Espero que les sea útil esta muestra de análisis anotado. Ahora pasemos a ver el vídeo de este ejemplo en el tablero de ChessBase. Hemos leído o escuchado, en el caso de ustedes, o ambas cosas, en el PowerPoint, la jugada que primero se nos pueda ocurrir con torre A8. Pero sin embargo vamos a ver aquí ya lo que se había estudiado. Caballo F5, la única forma correcta para las blancas. La idea es despejar la diagonal desde H2 a B8 con la idea de sacrificio para eliminar la defensa negra de la casilla de ascenso. Esto es lo que también tenía en mente cuando calculé la continuación torre A8. Aquí, por ejemplo, estamos mostrando lo que primeramente se nos ocurrió y habíamos visto en el PowerPoint,
caballo B8, caballo F5, alfil por F6, E6 jaque. Y aquí pensé, estas son las anotaciones que podríamos haber hecho, que las blancas ganan de la misma manera sin importar a dónde vaya el rey, así que instintivamente asumí rey por E6. En caso de rey G6, las blancas necesitan jugar con cuidado para no perder, porque seguiría torre por B8, torre por B8 y torre por E7, y aquí resuelven el problema de la casilla B8 o el ataque del alfil a la torre de B8 de la siguiente forma, con el sacrificio G3, alfil por G3, y ahora, como se abrió la columna H, torre H8 jaque, rey G1 y alfil D4 jaque, ya que las blancas salvan la partida solamente con rey F1, rey F6, torre D7, alfil E5, torre F7 jaque, rey por E6, torre por E7 jaque, rey por E7, alfil por E5, torre G8, B8 igual a dama, torre por B8, alfil por B8 y este final, aunque las negras tienen un peón de ventaja, el resultado es tabla. O incluso en el movimiento 40, rey F6 es interesante, torre C1, G3, alfil por G3 y nuevamente torre H8 jaque, rey G1 y caballo de B a C6. Torre por C6, caballo por C6, torre C8, rey G5, torre por C6, alfil D4 jaque, alfil F2, alfil E5, E7 y el resultado o el final resultante es solamente de empate. Sin embargo, con rey por E6, las blancas ganan con torre por B8, torre por B8, torre por E7 jaque, rey por E7 y alfil por B8. Pero en el análisis que habíamos visto tanto con rey F6 como en la línea de G3, las negras se salvan y logran el empate. Sin embargo, vayamos aquí, esta es la posición donde ganaban las blancas. Pero vayamos entonces a caballo F5, que es la jugada correcta, la única forma correcta de las blancas para ganar. Seguimos entonces con alfil por F5, E6 jaque. Como el caballo todavía está en D7, las negras no tienen más remedio que tomar el peón en esta versión. Esta es la diferencia clave en comparación con la jugada torre A8, porque ahora se ha producido un ataque doble al rey y al caballo. Sigue aquí alfil por E6. Capturar con el rey no resultaría en este caso, puesto que es lo mismo. Ahora sigue torre A8, caballo B8 y torre por B8. Torre por B8, torre por E7 jaque, rey por E7 y alfil por B8, ganando como habíamos visto en la variante principal de torre A8, pero que las negras no tienen la jugada intermedia de torre H8. Por lo tanto, alfil por E6, torre A8, caballo B8, torre por B8, torre por B8, torre por E7 jaque, rey por E7 y alfil por B8. Y a pesar de que las negras tienen una pieza de ventaja, el peón de B7 es prácticamente imparable y conseguirá la dama. Conseguimos la misma posición final que buscaba con torre A8, que era un error, caballo B8 y después caballo F5. Sin embargo, una posición final correcta con un orden de movimientos incorrecto no significa que hayas resuelto el rompecabezas correctamente ni que merezca crédito parcial. Es simplemente una solución equivocada debido a un cálculo descuidado. Es más fácil responsabilizarse en esas áreas grises si pone sus soluciones por escrito. Y después esas anotaciones que usted haya realizado, sencillamente compararlas con cualquier ordenador para comprobarla si usted se equivocó o hizo lo correcto. Espero que esta nueva entrega de 15 métodos de estudio, en este caso resolver, le haya sido de utilidad. Y próximamente continuaremos con esta sección para culminar la serie de los 15 métodos de estudio de ajedrez. Sin más, como siempre, nos veremos
en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!